¿Sabías que Ulises, el héroe más inteligente de la mitología griega, murió sin saber quién lo estaba matando? No fue un monstruo, no fue un dios enfurecido, no fue un ejército enemigo, fue su propio hijo. Un hijo que nunca conoció, un hijo que tampoco sabía a quién estaba atravesando con una lanza envenenada. Esa es la verdadera muerte de Ulises, y no está en la película. El 17 de julio de 2026, Christopher Nolan estrenó La Odisea. Fue el mejor debut de su carrera. Más de $260 millones en el primer fin de semana a nivel mundial. La crítica la aclamó como una obra maestra visual. El público llenó salas IMAX durante semanas, pero hubo un detalle que encendió las redes sociales apenas terminaron las primeras funciones. Nolan cambió el final. No lo adaptó, no lo reinterpretó, lo cambió. Y cuando un director del tamaño de Nolan modifica el final de una historia que tiene casi 3000 años, la pregunta no es si se atrevió. La pregunta es, ¿qué fue lo que decidió no contarnos? Para entender la magnitud de esa decisión, hay que viajar hasta el siglo VIII a.C., hasta las costas de Jonia, donde un poeta ciego llamado Homero compuso los versos que fundaron la literatura occidental. La Odisea tiene 24 cantos. Los primeros 23 narran el viaje más famoso de la historia. El último canto, el 24, nos muestra a Ulises en Ítaca. Han pasado 20 años desde que partió a la guerra de Troya. 10 años de guerra, 10 años de regreso, 2 décadas enteras sin ver a su esposa Penélope ni a su hijo Telémaco. Cuando por fin llega a casa, se encuentra con más de 100 pretendientes instalados en su palacio. Llevan años devorando sus rebaños, bebiendo su vino, acosando a su esposa. Exigen que Penélope elija a uno de ellos como nuevo esposo. Asumen que Ulises está muerto. Y Ulises, disfrazado de mendigo, observa la humillación de su propio hogar durante varios días. Contiene la furia, espera, planea. Y entonces llega la escena que todos recuerdan. Penélope anuncia una prueba imposible. Quien logre tensar el arco de Ulises y atravesar con una flecha 12 hachas alineadas, se casará con ella. Uno a uno, los pretendientes lo intentan. Ninguno puede siquiera tensar el arco. Es un arma de guerra, no un juguete de corte. Hasta que el mendigo se levanta, toma el arco, lo tensa con la facilidad con la que un músico pulsa la cuerda de su lira, y la flecha atraviesa limpiamente las 12 hachas. En ese instante, Ulises se rebela. Y lo que sigue es una masacre. Con la ayuda de Telémaco, Ulises acorrala a los pretendientes en el salón principal. Las puertas están cerradas. No hay escapatoria. Homero describe el suelo resbaladizo de sangre, los cuerpos amontonados, la venganza de un hombre que esperó 20 años para recuperar lo que era suyo. Y sin embargo, ese clímax es apenas la antesala del verdadero final del mito, porque Homero cierra la Odisea con una escena de paz. Atenea interviene, detiene el ciclo de venganza, y Ulises se reencuentra con Penélope. La historia termina con la promesa de un reinado tranquilo. El héroe envejecerá junto a su esposa. Su hijo Telémaco heredará el trono. Fin del poema. Pero lo que nadie esperaba es que la tradición griega posterior no aceptó ese cierre. Para los antiguos, la historia de Ulises no terminaba con un abrazo conyugal. Terminaba con una muerte absurda y trágica en la playa de su propia isla. Y ahí la historia da un giro que nadie vio venir. Porque durante su largo viaje de regreso, Ulises pasó un año entero en la isla de Ea, gobernada por la hechicera Circe. Un año. 12 meses completos. Circe era hija del sol, nieta de los titanes, y sus poderes eran temidos incluso por los dioses menores. Convertía a los hombres en animales con solo mirarlos. Pero con Ulises fue distinta. Él resistió sus encantos gracias a una planta mágica que le dio Hermes. Y Circe, impresionada por su astucia,
No solo le devolvió la forma humana a sus compañeros convertidos en cerdos, también lo invitó a compartir su lecho. Ulises aceptó. La estancia, que iba a ser de unos días, se extendió durante 1 año. Sus hombres tuvieron que rogarle que recordara a Ítaca, que recordara a Penélope, que recordara que era rey de algo más que los placeres de aquella isla encantada. Y de esa unión entre el héroe y la hechicera nació un niño. Lo llamaron Telégono. El nombre significa nacido lejos. Lejos de Ítaca, lejos de su padre, lejos de todo lo que Ulises representaba. Telégono creció sin conocer el rostro de su progenitor. Solo tenía las historias de su madre, los relatos sobre el hombre que venció al cíclope, que escuchó el canto de las sirenas y sobrevivió, que descendió al inframundo y regresó. Cuando Telégono alcanzó la edad adulta, Circe le reveló la verdad. Le dijo quién era su padre. Le mostró el camino hacia Ítaca. Y el joven, movido por el deseo más humano de todos, el deseo de conocer a aquel héroe legendario, zarpó en su búsqueda. El viaje fue largo. Telégono no era un guerrero experimentado, apenas un muchacho criado entre hechizos y hierbas, pero llevaba consigo un arma que su madre le había entregado, una lanza cuya punta no era de metal, era una espina de raya venenosa, una pastinaca. En el mundo antiguo, ese veneno era temido, provocaba un dolor indescriptible, necrosis en la herida, fiebre, convulsiones, muerte segura. Era un arma que no fallaba. Circe sabía lo que le daba a su hijo. Y Telégono, inocente de su propósito, zarpó hacia Ítaca blandiendo la muerte sin saberlo. La llegada fue de noche. El barco de Telégono encalló en una playa al sur de la isla. No ondeaba bandera conocida. Los centinelas dieron la alarma. Un navío extranjero en la costa, en plena oscuridad, sin aviso previo. En tiempos de Ulises, eso significaba una sola cosa: invasores, o piratas, o algo peor. El rey, a pesar de su edad, seguía siendo el guerrero más temible de Grecia. Tomó su espada, la misma que había empuñado contra los pretendientes, y marchó hacia la playa con un puñado de guardias. Imagina la escena. La luna apenas ilumina la orilla. Las olas rompen suavemente contra el casco del barco varado. Las antorchas de los guardias de Ítaca proyectan sombras danzantes sobre la arena. Un joven desembarca con su lanza. Del otro lado, un anciano de barba blanca pero porte firme avanza con su espada desenvainada. No hay diálogo, no hay preguntas. En la penumbra, Ulises ve a un extranjero armado en su tierra. Telégono ve a un guerrero hostil que se le echa encima. Los dos reaccionan como se reacciona en la guerra, con violencia inmediata. Lo que viene a continuación es todavía más oscuro. El combate es breve. Telégono es joven y fuerte, pero Ulises es Ulises. Tiene la experiencia de 1000 batallas, esquiva, ataca, controla la distancia. Pero hay algo que no puede controlar. La lanza de Telégono no necesita un golpe certero, basta un roce. La espina de raya desgarra la piel del anciano. El veneno entra en su torrente sanguíneo casi al instante. Ulises siente un ardor que no había conocido en 20 años de guerra y monstruos. Algo le quema por dentro. Las piernas le fallan. Cae sobre la arena. Y en ese momento, mientras la vida se le escapa, hace la pregunta. Telégono, de pie frente a él, jadeando por el esfuerzo, le responde: «Soy Telégono, hijo de Ulises y de Circe. He cruzado el mar para conocerte». 8 palabras que rompen 3000 años de historia. Ulises comprende en ese instante que su muerte no es un accidente del destino. Es la consecuencia de todas sus decisiones. La estancia en la isla de Circe. El año de placer mientras Penélope tejía y destejía esperándolo. El hijo que dejó atrás sin mirar atrás. Todo converge en esa playa. El héroe que burló al cíclope, que amarró a sus hombres al mástil para no sucumbir a las sirenas, que sobrevivió al remolino de Caribdis
y a las fauces de Escila. Muere en la orilla de su propio reino, atravesado por su propia sangre. Pero la tragedia no termina con la muerte de Ulises. Lo que sigue es aún más retorcido. Porque Telégono, devastado por lo que acaba de hacer, carga el cadáver de su padre y lo conduce al palacio. Penélope ve entrar a ese joven desconocido, con el cuerpo ensangrentado de su esposo, el hombre por el que esperó 20 años, el hombre al que acaba de recuperar. Muerto. Y el asesino, arrodillado, confiesa su crimen y su identidad. Ahora dime si esto no es más perturbador que cualquier final que hayas visto en pantalla, porque la historia no acaba ahí. Según los fragmentos que conservamos de la telegonía, Telégono es perdonado. No solo perdonado, Penélope acepta casarse con él. El asesino de Ulises se convierte en el nuevo esposo de la viuda. Telémaco, el hijo legítimo, toma como esposa a Circe, la hechicera que inició todo este ciclo. Dos familias unidas por la sangre y la muerte. El clan de Ítaca se reconstruye sobre una paradoja insoportable. La víctima y el verdugo comparten mesa. La madre del asesino se casa con el hijo del asesinado. El linaje de Ulises se perpetúa, pero de una forma tan retorcida que ni los trágicos griegos más audaces se habrían atrevido a escribirla. Ahora dime, ¿por qué Nolan evitaría esto? La primera razón es técnica. La telegonía no es Homero. Fue compuesta probablemente por Eugamón de Cirene en el siglo VI a.C., 200 años después de la Odisea. Formaba parte del ciclo épico, pero la telegonía se perdió. Solo sobreviven un resumen tardío y algunas citas dispersas. Incluso en la antigüedad, muchos consideraban que este final era apócrifo, que Homero jamás habría escrito algo así, que el verdadero Ulises muere en paz, como corresponde a un héroe. La segunda razón es narrativa. El arco de Ulises en la Odisea es el más perfecto de la literatura, el viaje del héroe que regresa a casa. Cambiado, sabio, humilde. Ha perdido a todos sus hombres, ha sufrido lo indecible, pero ha vuelto. Matarlo al final destruye ese arco. No es que sea un mal final, es un final de otro tipo, un final de tragedia, no de epopeya. Y Nolan, como cineasta, entiende que el público contemporáneo necesita una catarsis. 20 años de sufrimiento no pueden resolverse con una muerte absurda en la playa, no después de todo lo que Ulises pasó. Pero hay una tercera razón, una más profunda. El final de la telegonía es profundamente incómodo, no solo por la muerte de Ulises. Es incómodo por lo que sugiere que el pasado nunca se supera del todo, que las decisiones que tomamos persiguen a quienes amamos, que un hijo abandonado puede convertirse, sin quererlo, en el instrumento de la venganza del destino. Es un final que no cierra, que abre preguntas en lugar de responderlas. Y el cine comercial, incluso el cine de autor comercial como el de Nolan, necesita cerrar. Necesita que el espectador salga de la sala con una sensación de plenitud, no con un nudo en el estómago. Lo que viene a continuación es todavía más oscuro. Porque si lo piensas bien, la muerte de Ulises a manos de Telégono no es un castigo divino. No hay un Zeus colérico lanzando rayos. No hay un Poseidón vengativo. Es simplemente la consecuencia de una cadena de decisiones humanas. Ulises decidió quedarse con Circe, decidió tener un hijo con ella, decidió marcharse sin conocerlo. Telégono decidió buscar a su padre, decidió viajar armado. Y en la playa, ambos decidieron atacar antes de preguntar. Ningún dios movió los hilos. Fue todo humano, demasiado humano. Esa es la verdadera advertencia del mito. Los griegos no creían en finales felices, creían en finales verdaderos. Y la verdad es que nuestras acciones tienen consecuencias que nos persiguen, incluso cuando creemos haber escapado. Ulises sobrevivió a cíclopes, sirenas, monstruos marinos, tormentas y ejércitos.
pero no pudo sobrevivir a su propio pasado. El hombre que engañó a Polifemo diciéndole que su nombre era Nadie, fue asesinado por alguien que no sabía quién era él. La astucia que lo salvó tantas veces no le sirvió en el momento definitivo. Los estudiosos llevan siglos debatiendo si la telegonía es canónica o una aberración literaria. Los fragmentos que tenemos caben en 2 páginas. 2 páginas para una historia que cambia por completo el significado de la Odisea. Y sin embargo, algo en este final resuena. Porque todos tenemos un pasado. Todos tenemos decisiones que preferiríamos olvidar. Y todos, en el fondo, tememos que algún día, de alguna forma, ese pasado vuelva para ajustar cuentas. Nolan lo entendió. Entendió que esa historia existe, que es poderosa, pero también entendió que su película no era sobre eso. Su película era sobre el regreso, sobre la perseverancia, sobre un hombre que contra todo pronóstico vuelve a casa. Y eligió darle a Ulises el final que Homero le dio, no el que la tradición posterior le añadió. ¿Fue un acto de respeto al material original o una traición al mito completo? ¿Fue prudencia narrativa o cobardía creativa? Sea cual sea la respuesta, hay algo indiscutible. Durante casi 3000 años, la historia de Ulises ha sido contada de muchas maneras, pero la versión más oscura, la más trágica, la más humana, sigue siendo la menos conocida. Ahí está el dato final. Ulises, el hombre cuyo nombre es sinónimo de inteligencia, murió por una confusión que una simple pregunta habría evitado. El héroe de las 1000 trampas, el destructor de Troya, el que navegó entre Escila y Caribdis, fue derribado por un muchacho con una lanza de pescado. No hay gloria en esa muerte. No hay épica. Solo hay verdad. Y la verdad, a veces, es lo único que los mitos nos dejaron para recordarnos que incluso los más grandes entre nosotros pueden caer de las formas más estúpidas. La próxima vez que alguien te diga que Ulises tuvo un final feliz, pregúntale si conoce el resto de la historia. Si este video te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre los mitos griegos, estás en el lugar correcto. ¿Tú qué opinas? ¿Nolan hizo bien en quedarse con Homero? ¿O debería haber filmado la tragedia completa? Déjalo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, ya formas parte de este viaje. Da el like, suscríbete y activa la campana. Porque las historias más increíbles no siempre son las que nos contaron. A veces son las que decidieron ocultarnos.